¿Cómo representar la estructura de un programa? Es decir, vamos a ver una herramienta que les puede ser útil cuando están en la etapa después de que hicieron un análisis, quieren automatizar algo, quieren hacer un programa, un sistema, y después de hacer un análisis, una interacción con el usuario o con el problema, con la tarea que quieren automatizar, quieren hacer un bosquejo de cómo va a ser el sistema, cómo va a ser el programa, qué módulos va a tener, qué funciones, qué rol va a cumplir cada función, qué función va a llamar a qué función, y también como una herramienta de comunicación. Se podría decir que es una herramienta para el diseño, cómo voy a hacer lo que tengo que hacer, y también de comunicación entre programadores, ¿no? Para decir, bueno, tener una idea común del sistema completo. Bueno, hay muchas herramientas, vamos a ver una que se llama cartas estructuradas o modelo de estructura de módulos. Modelo de estructura de módulos sería una mejor traducción de lo que generalmente la bibliografía le llama cartas estructuradas, una no tan feliz traducción. Porque en definitiva es eso, es una herramienta que permite modelar la estructura, el conjunto, en este caso, de funciones que tiene un programa. Es una representación gráfica, es una herramienta de comunicación, es decir, voy a hacer un programa que va a tener estas funciones, esta función va a llamar a esta y a esta, le va a pasar tales parámetros o argumentos, esta función le va a devolver esto, etc. ¿Cómo voy a dividir en módulos? ¿Cómo se van a invocar o llamar los distintos módulos? Es para eso. Las funciones se representan en cajas. Las invocaciones son conectores, a través de líneas se hacen las invocaciones, ya vamos a ver un ejemplo concreto, y las flechas representan los parámetros. Eso sería muy simple. A lo mejor si leo mucho de más y veo estas cosas, nada como un ejemplo, ¿no? Pero bueno, las funciones se representan con cajas, con cuadrados, con rectángulos. Cuando una función vemos que potencialmente va a ir a una librería, es decir, se va a utilizar en este programa que estoy haciendo y en programas futuros me va a servir, podría ser esta, validar fecha. Seguramente existe ya en librerías que validan fechas, pero bueno, este de validar fecha es muy probable que sea una función que vaya a ir a una librería. Para eso lo que se hace, se pone una doble línea todo alrededor o en alguna parte, indicando que esta validar fecha es una función que probablemente es candidata para ser parte de una librería. El nombre de esta función no tiene por qué ser el mismo que voy a utilizar en el programa. Para eso hay otra herramienta que se llama diccionario de datos. Esto es como para hacer un bosquejo y comunicarme. Después a lo mejor la función en el programa en sí no se llama valid fetch o algo. Lo importante acá es hacer un bosquejo, una representación gráfica. Y todas las cajas que tienen doble línea, todo alrededor o en alguna parte, son candidatas a ir a una librería. Mediante estos arcos dirigidos o conectores, esto lo que está diciendo es que generar listado de saldos es una función, que podría ser la función main, la función principal, va a llamar primero a esta función, se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, como normalmente leemos, ¿no? Esta función va a llamar primero a calcular saldos, después va a llamar a ordenar por cliente y finalmente va a llamar a imprimir saldos. Esa es la representación gráfica. Tengo 4 funciones, probablemente esta sea main, y esta función va a llamar primero a esta, después a esta y después a esta. Esto es lo que representa este gráfico. Esto es un gráfico parecido, pero ¿cómo se representan las llamadas condicionales? Esto significa que la función calcular stock es una función que va a llamar primero a esta, generar nota de pedido, pero la va a llamar dependiendo de una condición, y después va a llamar a gestionar oferta también dependiendo de otra condición. Estos rombos significan una llamada condicional, se invoca condicionalmente, es decir, si se cumple una condición, llama a esta. Y después, si se cumple otra condición, porque están separados, va a llamar a esta. A veces entre corchetes se puede
poner, esto puede aparecer o no, se puede poner la condición mediante la cual se llama esta función o no. Y suena lógico esto de que calcular el saldo. Si tengo menos de 10 artículos, hago una nota de pedido, es decir, le pido a mi proveedor que me mande más artículos, tengo pocos artículos, y si tengo más de 100, tengo mucho en stock de un artículo determinado, de hierba o de lo que sea, hago una oferta, gestiono para hacer una oferta. Pero acá en definitiva lo que quiere decir es que esta función llama, dependiendo de una condición, a esta, y después, dependiendo de otra condición, llama a esta. Y esta sería la forma entre corchetes. No necesariamente la puedo no poner en la condición o puedo expresarla, porque esto ya representa que hay una condición. Y podría llegar a representar la condición también. Esto quiere decir que es una llamada repetitiva. ¿Qué quiere decir? Que esta función, adentro de un while, por ejemplo, o algo, llama a esta función. Es una función que llama a otra función en forma repetitiva. Y podríamos ver un montón de grafiquitos para empezar a entender, interpretar cómo es. Acá ya fíjense que no le pusimos nombre significativo a la función, le pusimos función A, B, C, D, horrible, pero bueno, es como para ver, interpretar qué es, cómo se lee un modelo de estructura de módulos, MEM, queda como meme, pero bueno, modelo de estructura de módulos o carta estructurada. Y si quisiéramos ver alguno de estos, podríamos ver que, fíjense, acá por ejemplo, este creo que es digno de explicar. La función A primero llama dentro de un while, dentro de un do while, dentro de un for, llama repetitivamente a B. Después de eso, más abajo, dependiendo de una única condición, llama a C o a D. Eso significa. Acá está, por ejemplo, este gráfico representa que la función A llama primero a la B, después, dependiendo de una condición, llama a la C, y dependiendo de otra condición, llama a la D. Acá significa que la función A llama a la B, repetitivamente llama primero a la C y después a la D, y por último, dependiendo de alguna condición, llama a la función E. Vamos a ver, dicen que un ejemplo vale por 1000 palabras, así que al final vamos a ver un ejemplito que espero que ayude. ¿Cómo se representan los argumentos? De esta forma más o menos se representan los argumentos. Lo que una función le pasa a otra función se representa de esta forma. Y fíjense que puede ser una sola variable, puedo poner datos del cliente. Esto representa a lo mejor que estoy pasando nombre, dirección, teléfono, mail, saldo, un montón de datos. Pero para no poner en una representación gráfica que intenta hacer algo sintético de comunicación un montón de variables, directamente pongo ese conjunto de variables que representa. Bueno, los datos de un cliente, entonces directamente pongo en el gráfico, en el modelo, pongo simplemente datos del cliente. Y acá vamos a ver un ejemplo de un programa típico. Vamos a ver un programa fuente, que acá ya lo tenemos cargado, acá ya tenemos un programita, lo voy a achicar para que vean el programa principal, lo voy a agrandar. Tenemos una función main, una función principal, que tiene un ciclo repetitivo, un do, while. Dentro del ciclo repetitivo, la función main, dentro del do while, llama primero a la función mostrar menú, después llama acá a la función factorial, pero ya dependiendo de alguna condición, dependiendo de lo que valga opción, llama a factorial o llama a exprimo. Esto si lo ejecuto anda, me muestra un menú de opciones. Vamos a borrar lo que tenemos acá cargado. Esperemos. Bueno, me muestra un menú, me dice 1 para calcular el factorial, 2 para determinar su número exprimo y 3 para salir. Si pongo 1 factorial, me dice ingreso un número, será el número que le quiere calcular el factorial, habría que mejorarlo. 4, el factorial de 4 es 1, evidentemente no anda bien, no hace lo que debería. Presiona una tecla para continuar. 2, a ver si funciona determinar su número exprimo. 7 exprimo debería decir que sí. Ah, bueno, esa funciona. Y 3 para salir. Si aprieto 4, ¿qué pasa? Ah, funciona. Y si aprieto 3, salir,
funciona. Tendría que chequear por qué no me funcionó el factorial, pero como trabajé con programación modular, sé que lo único que tengo que revisar es factorial. Acá en el factorial, porque todavía no está hecha, falta implementar, dice. Siempre le va a devolver un 1. Bueno, es un programita que está en desarrollo, todavía no está terminado. Sin embargo, yo ya tengo la carta estructurada. Ya hice un bosquejo que la utilicé como herramienta de comunicación con un compañero mío que está haciendo el programa, o entre varios compañeros. Uno está haciendo la función factorial, otro va a ser el primo. Entonces tenemos esta herramienta de comunicación. Y fíjense que este modelo de estructura de módulos, este gráfico o carta estructurada, flowchart, esto lo que representa es exactamente este programita. La función main tiene un ciclo repetitivo do while. La función main, dentro de un ciclo repetitivo, llama a mostrar menú sin ninguna condición. Y después, dependiendo de una condición, llama a factorial o a exprimo. Sí, llama a mostrar menú siempre primero. Después llama, dependiendo de alguna condición, de lo que valga opción, va a llamar a factorial o va a llamar a exprimo, si en este caso la condición es que opción valga 1 o opción valga 2. Eso es lo que está representando esto, dependiendo del... Este sería el switch. Acá no está expresada la condición, pero bueno. Y después, fíjense, acá están representados también los argumentos. Esta función le pasa un número a factorial y factorial devuelve un resultado. Y en este caso, fíjense que coinciden, porque la función factorial le pasa una variable NRO y el factorial, la función factorial devuelve un resultado. Factorial devuelve resu, que es lo mismo que está acá. Pero recuerden que los nombres, acá esta es una herramienta de comunicación, no tiene por qué ser igual el mismo nombre de las variables que utilice en el programa que haga. Es una representación gráfica. Después hay algo que se llama diccionario de datos, que es otra herramienta que permite hacer estas traducciones entre lo que uso en un modelo como es este, en una representación gráfica, y lo que realmente fue implementado en el programa, en el código fuente. Bueno, y esa es un poco la idea de este video, darles una introducción a lo que son cartas estructuradas, una herramienta de comunicación. Espero que les haya sido útil. Cualquier cosa, por favor, comenten. Gracias.